Nuevamente a Colombia toca la puerta uno de los escándalos más grandes de corrupción a nivel Latinoamérica, es decir, el caso Odebrecht. Como nosotros tenemos memoria de corto plazo, es importante hacer como un resumen o un relato de qué es lo que ha pasado, quién es Odebrecht, cuáles son esos escándalos de corrupción que al día de hoy salpica a la élite política colombiana. Odebrecht, como se llamó hasta el año 2020, porque ahora esa multinacional se llama Novanor, ¿sí? Es un conglomerado de empresas que son especializadas en temas de ingeniería y construcción. Resulta y pasa que en el año 1987, tal cual como lo estás escuchando, 1987, esta empresa crea un departamento especial, ¿sí?, denominado Sector de Relaciones Estratégicas, que en pocas palabras es un departamento de sobornos. Esa fue la creación esencial o el fin esencial de la creación de ese departamento. Dicho departamento, pues básicamente fue manejado por una secretaria de nombre Concepción Andrade, ¿sí? La función específica de esta persona era pues básicamente tramitar ese tipo de sobornos y posteriormente a ello eliminar cualquier tipo de evidencia. Esta señora, ¿sí?, no llevó a cabo lo que fue eliminación de la evidencia y posteriormente a ello, desde 1992, que fue el último año en el cual trabajó en esta entidad, guardó esos documentos, guardó esa información clasificada y prácticamente 20 años después entregó esa información al gobierno brasilero para que empezara dichas investigaciones sobre los sobornos que estaba llevando a cabo esta multinacional. Obviamente, pues en dicho país, eso fue un escándalo que involucró a presidentes, a altos funcionarios de ese país y también, ¿sí?, pues como esta multinacional tenía proyectos en Estados Unidos, se abrió una investigación directa en dicho país, en Estados Unidos, porque allá existe lo que es una ley antisoborno para empresas extranjeras. Entonces, eso básicamente explotó o básicamente se dio a conocer de manera mediática en diciembre del año 2016, en donde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿sí?, informa que la multinacional Odebrecht, ¿sí?, llevó a cabo sobornos en más de 12 países a funcionarios, presidentes y expresidentes de Latinoamérica y hasta países africanos. Estamos hablando como lo es Angola, Mozambique, a nivel Latinoamérica estamos hablando de Argentina, México, República Dominicana, Venezuela, Ecuador y adivinen qué país, Colombia. Entonces, dentro de ese informe estipulaba que entregó más de 780 millones de dólares a todos estos 12 gobiernos, a esos funcionarios de los 12 gobiernos, con el fin de obtener beneficios en licitaciones públicas. A nivel Colombia, la multinacional Odebrecht permeó las campañas electorales del año 2014, en donde la contienda por el mandato, por la presidencia de la República de Colombia, se disputaba entre Óscar Iván Zuluaga y el expresidente Juan Manuel Santos. Según indica la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga recibió 1.6 millones de dólares para financiar su campaña electoral. Si nosotros convertimos el 1.6 millones de dólares en pesos colombianos, estamos hablando de más de 6.600 millones de pesos en la actualidad. Dicho dinero se lo entregaban de forma o como donación para que Óscar Iván Zuluaga los pagara a un empresario y publicista brasileño llamado Duda Mendoza, que básicamente es un especialista en todo el marketing y estrategia política, y ese reconocimiento lo tiene en su país y pues obviamente lo iban a implementar a nivel Colombia. Asimismo, Óscar Iván Zuluaga se habría reunido
con el presidente de Odebrecht en Colombia, Leuberto Antonio Martorelli. Se habrían reunido en reiteradas ocasiones en Bogotá, en el apartamento de Óscar Iván Zuluaga, para tratar X temas. Mi pregunta, ¿qué tenía que ver Odebrecht directamente con Óscar Iván Zuluaga? ¿Qué tipo de interés habría? La pregunta y la respuesta son obvias. La Fiscalía debe actuar de manera concreta y eficiente en este tipo de temas. Según la imputación que hizo la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga nunca reportó el 1.6 billones de dólares en las cuentas de la campaña electoral y tampoco lo reportó al Consejo Nacional Electoral. Por estos hechos, por estos sucesos, la Fiscalía le imputó 3 delitos en específico. El primero, falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Es importante analizar cómo presuntamente la corrupción se va gestando en los pilares, en los hogares de esta misma élite política, ya que el hijo de Óscar Iván Zuluaga, en este caso David Zuluaga, que hace unos años atrás era un reconocido filósofo, respetado en el medio por sus aportes, también se ve involucrado en este tipo de procesos, ya que para ese entonces él era gerente de la campaña de su padre y también se le imputó el delito de fraude procesal, ya que según la Fiscalía él tenía conocimiento de ese dinero que se estaba desviando y que no había sido reportado en el Consejo Nacional Electoral. Así es como básicamente la élite política durante más de 100 años ha ido desarrollando, puliendo esa corrupción para que sus hijos, sus descendientes continúen robando directamente lo que es al país. Y eso es lo que nosotros como jóvenes, como usted que me está viendo, tenemos que analizar y coger las riendas de este país para seguir evitando ese tipo de procesos. Este escándalo no queda solamente lo que es en Óscar Iván Zuluaga, también salpica lo que es al expresidente Juan Manuel Santos. Evidenciamos que pues básicamente funcionarios de su gobierno que han sido condenados, que están en proceso de investigación, como lo es el caso de Luis Fernando Andrade, que fue el director nacional de infraestructura, ¿sí?, en donde se le investiga, porque básicamente fue uno de los personajes encargados de analizar, validar, procesar y aprobar un nuevo tramo en la Ruta del Sol, ¿sí?, a esta entidad o a esta multinacional Odebrecht. Dicho tramo iba desde Ocaña, norte de Santander, hasta Gamarra, Cesar, ¿sí? Está siendo imputado por ese tipo de procesos y está en investigación. La más reciente imputación que se llevó a cabo fue a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, que también perteneció al gobierno Santos, y una de las más polémicas, Bernardo Miguel Elías, más conocido como el Ñoño Elías. Evidenciamos que este personaje en días anteriores salió de prisión por haber colaborado en determinados procesos, y lo más insólito de todo, que es recibido por su pueblo como un héroe. ¿Creen ustedes que alguien que ha robado al Estado durante mucho tiempo, ha quitado la salud de los colombianos, la educación, ¿sí?, ha básicamente estado en esos procesos de corrupción, es digno de ser recibido como un héroe por su comunidad? Aquí es donde básicamente podemos reflejar cómo es que los índices de ignorancia, falta de ética, de conocimiento, de educación, ¿sí?, de dignidad, han permeado lo más bajo de estos territorios. En Sagú, la tierra de este corrupto, porque ya fue condenado, aún hayan personas que lo reciban de esta manera. Es una estupidez y es lo más ofensivo que puede existir a un Estado social de derecho, este tipo de actos que directamente realiza la comunidad. Y por último y no menos importante, el expresidente Iván Duque también se ve vinculado en este tipo de corrupción.
ya que pues se menciona dentro de estos procesos que en febrero del 2014 Iván Duque, expresidente de Colombia, se desplazó con Oscar Iván Zuluaga a Brasil para tener contacto con Duda Mendoza, publicitario, político de Brasil, a validar determinados temas. Mi pregunta es, la Fiscalía, ¿sí?, ya empezó la investigación pertinente al expresidente Juan Manuel Santos y al expresidente Iván Duque. ¿Por qué la Fiscalía no es eficiente en este tipo de procesos? ¿Por qué siempre investigan a los funcionarios de más bajo rango? ¿Y por qué nunca se da con el caso en específico de la élite política? ¿Cree usted que después de estas últimas declaraciones tendremos justicia de uno de los casos de corrupción más grandes a nivel Latinoamérica y que a nivel Colombia involucra a 2 expresidentes? ¿Cree usted que habrá justicia? Déjenmelo saber en los comentarios y estaremos muy atentos.